Hola, buen día, ¿cómo están? Esta es nuestra primera clase virtual del curso de Geometría Descriptiva 1. Es una circunstancia excepcional, nunca antes hemos experimentado este tipo de metodología de enseñanza, así que esperemos que funcione. La idea es hacer ahora un video de 40 minutos aproximadamente, donde repasemos los temas más importantes y daremos también contenido de desarrollo nuevo. Las indicaciones van a ser entregadas a través de anuncios en el aula virtual. ¿Sí? Entonces ahora vamos a proceder a compartir la pantalla donde yo les voy a mostrar el material que tenemos para hoy. Bueno, ahí estamos viendo. Sí, empezamos entonces nuestra clase de Geometría Descriptiva 1, que va en su horario normal de 9:20 a 12 en una sección, y el horario de la tarde, la sección de la tarde que nunca pudimos hacer todavía, pero que también está por hacerse cuando volvamos a las clases normales, por llamarlo de alguna forma. Bueno, tenemos entonces en la clase de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un repaso primero de las dudas y comentarios sobre temas generales que por ahí están apareciendo. Luego vamos a revisar las entregas 1 y 2, que ya las hicimos, que ya las hicieron, y luego vamos a hablar de contenido nuevo. Empezaremos entonces a desarrollar la unidad 2 de rectas. Primero, súper importante hacer este repaso general que les decía, para la gente que está un poco desorientada y que no asistió a las clases anteriores, decirles que deben eh, ponerse al día, ¿sí? Deben leer los materiales que están disponibles en distintos lugares. A ver si voy a mostrar primero, les voy a mostrar primero dónde pueden acceder. Ahí deberían estar viendo. Bueno, esta es la página del aula virtual, ¿sí? Ustedes la ven así, a ver, ustedes la ven de esta manera. Deben entrar acá en documentos y enlaces. En documentos varios van a encontrar la presentación del curso, el programa y la resolución de suspensión de clases. Luego en la carpeta clases van a encontrar el desarrollo de la clase 1 y la clase 2, favor revisar y leer, y la clase 3, que no la tuvimos presencial, sino que hicimos estos trabajos que quedaron pendientes. Sí, entonces acá van a encontrar todo el material que necesiten para las clases, y luego al finalizar esta clase voy a incorporar también acá la clase 4 con un link que nos lleve a este video, ¿sí? Y también con un material PDF con el material de la clase, ¿sí? Bueno, vamos a volver entonces a la clase de hoy. Es esta. Como les decía, vamos a hacer entonces un repaso general. La idea de esto era hacerlo online, que la clase sea en vivo y que ustedes me puedan hacer estas preguntas en persona, no en persona, sino que en vivo, pero no encontramos ninguna herramienta que pueda hacer que 120 alumnos y alumnas se conecten al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, por eso vamos a utilizar un sistema de grabación y luego de otro espacio de preguntas, que les voy a ir explicando después. Estamos entonces en el repaso. Estos son conceptos que ustedes deben ir manejando ya en base a los ejercicios que ya tuvimos. Vamos a hacer un repaso rápido entonces de la nomenclatura. Sabemos que el PV o PPV es el plano vertical de proyección o el plano de proyección vertical. El PH es el plano de proyección horizontal. Dijimos que nombramos con el alfabeto que utilizamos de la A a la Z, de esa manera se van a llamar los puntos, y luego las rectas que vamos a ir proyectando o graficando. Esas letras que representan objetos que están en el espacio, luego al proyectarse tienen dos proyecciones, una horizontal y otra vertical. La proyección horizontal tiene el subíndice 1 y la proyección vertical tiene el subíndice 2. Vamos a ver qué es esto que está acá. Entonces tenemos el subíndice 1 con proyección horizontal y el subíndice 2 con la proyección vertical del punto. Disculpen mi poca precisión en el uso del mouse, pero no estoy solamente utilizando el sistema de mouse de la computadora, no tengo un mouse aparte, así que se me dificulta un poco moverme, pero eso es un poco impreciso, ¿sí?
Habíamos hablado entonces que estamos en un sistema diédrico de doble proyección o sistema Monge que utiliza un plano de proyección en vertical y un plano de proyección horizontal que se intersectan formando una línea de tierra. Esto nos sirve para delimitar el espacio que es infinito, teniendo entonces cuatro diedros, cuadrantes o regiones, el primer diedro, el segundo diedro, el tercer diedro, el cuarto diedro. Lo que hacemos entonces es separar el espacio infinito en estas cuatro partes a través de estos planos. Como le decía, el plano de proyección vertical y el plano de proyección horizontal. Tenemos entonces objetos en el espacio, en este caso el punto A que está en el espacio, pasa por este punto A una línea proyectante hasta llegar al plano de proyección horizontal y pasa por este punto A de manera ortogonal a 90 grados, otra línea proyectante, teniendo entonces la proyección vertical del punto A. Tenemos de esta manera entonces una proyección horizontal del punto A con un subíndice 1 y una proyección vertical del punto A con un subíndice 2. ¿Cómo transformamos esto que está en 3 dimensiones en un espacio infinito en 2 dimensiones, que es la figura descriptiva que a nosotros nos interesa? Lo que hacemos entonces es doblar o girar o mover estos planos uniéndolos de esta manera. Juntamos entonces el plano de proyección vertical superior, juntamos con el plano de proyección horizontal posterior. Todo lo que esté representado en estos dos semiplanos quedan entonces sobre la línea de tierra. Y luego juntamos el plano de proyección horizontal anterior con el plano de proyección vertical inferior, resultando entonces todo lo que se proyecta aquí debajo de la línea de tierra en la figura descriptiva. Esto es un repaso, ustedes ya saben esto. Como anotación es importante que tengan registrado esto, ¿sí? Porque dijimos también, otro concepto que nos interesa es la cota y el alejamiento, ¿sí? La cota es la distancia que tenemos desde la proyección vertical del punto a la línea de tierra, y el alejamiento es la distancia que tenemos desde la proyección horizontal del punto a la línea de tierra. Al tener una cota positiva, sí o sí en la figura descriptiva queda sobre la línea de tierra, y en la figura espacial podemos decir que estamos en el primero o en el segundo diedro. Cuando el alejamiento es positivo, se ubica debajo de la línea de tierra, y estamos hablando del primer o cuarto diedro. El ejemplo que tenemos es el punto A, que tenemos una cota positiva y un alejamiento positivo, nos ubicamos entonces en el primer diedro, como se puede ver en la figura espacial y en la figura descriptiva. Cuando estamos hablando de cotas negativas, lo ubicamos en la figura descriptiva, se va a ubicar la proyección debajo de la línea de tierra, y en la figura espacial estamos hablando del tercer o cuarto diedro, y cuando el alejamiento es negativo, se ubica la proyección sobre la línea de tierra y estamos ubicados en la figura espacial en el segundo o tercer diedro. Toda esta información ustedes ya la saben, ya la dimos en clase, es solamente un repaso, ¿sí? Vamos entonces a la siguiente lámina. Esto también ya lo vimos, son los ejercicios que resolvimos en clase, en la última clase presencial que tuvimos, que fue la clase 2, trabajamos con estos primeros 10 ejercicios. A ver si podemos ver esto. Vemos entonces estos 10 ejercicios que están acá, y lo que hicimos fue representar estos puntos que tienen estos nombres y que tienen estas ubicaciones en la figura descriptiva, que es la figura que nos interesa. Habíamos dicho también, esto que está acá en rojo, me interesa que repasen. El primer dato que entregamos es cómo se llama el punto, en este caso, que vamos a representar. Recuerden que vamos a trabajar primero con puntos, luego con rectas, luego con planos. Estamos en puntos recién. En este caso, el punto se llama P. Los números que le siguen tienen un orden también. El primer dato que se entrega es la posición del punto en relación a la línea de tierra, es decir, si esta que está acá es mi línea de tierra, yo tengo acá mi ubicación de punto cero, que es determinada por ustedes, y nos referencia en relación a que todo lo que está ubicado a la derecha del punto cero son ubicaciones positivas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sucesivamente, y lo que está a la izquierda del cero van en negativos. Estos son solamente posiciones en relación a la línea de tierra, ¿sí? Esto no es un plano cartesiano, no se confundan tampoco. Esto es la posición en la línea de tierra. Primer dato, entonces, que es este. El segundo dato que tenemos
es la cota o la proyección vertical, que está representada en este caso por P2. Tenemos entonces una posición 1, perdón, la cota, proyección vertical o P2 es el tercer dato. El segundo dato es el alejamiento, la proyección horizontal o P1, me corrijo, ¿sí? Que es esto, entonces tenemos acá que representa una unidad, podemos tener entonces de acá hasta acá 1, es decir, el alejamiento equivale a 1, representado con la proyección horizontal que tiene un subíndice 1 y que se representa P1 en este caso. Y luego tenemos el último dato que es la cota o la proyección vertical representada con el P2, que en este caso tiene 2 unidades de medida. Sí, tenemos, voy a borrar lo que escribí, tenemos entonces cómo representamos este punto P que está en el espacio con estos datos que tenemos en relación a la figura descriptiva, que es lo que nos interesa. Esto ya lo vimos en clase, repito, ustedes ya lo saben. Así sucesivamente fuimos haciendo los demás ejercicios con esa información. El primer dato significa cómo se llama el punto. El primer dato numérico significa la posición en la línea de tierra. El segundo dato es el alejamiento y el tercer dato es la cota. Estos datos pueden ser positivos o negativos, alejamiento y cota. La posición de la línea de tierra también. Tenemos entonces estos 10 ejercicios que vimos en clase y que se resolvieron ahí. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda sobre alguno de estos 10 ejercicios, me manda un correo y me pregunta la duda específica que tiene. Pasamos a la siguiente lámina, a ver. Tenemos entonces, esto formó parte de la entrega 1. La entrega 1 ustedes ya la hicieron, yo ya corregí todos los trabajos que ya fueron entregados y fueron calificados también. ¿Sí? Esto es solamente a modo de repaso. Esta información ustedes también la tienen. ¿Sí? También tienen esto en el aula virtual. Teníamos entonces, vamos a ver, teníamos entonces en este caso, en el ejercicio 11, que formó parte de la entrega 1, la primera tarea, tenemos entonces un punto A ubicado en el primer diedro más próximo al plano de proyección horizontal que al plano de proyección vertical. Cuando el ejercicio es presentado de esta manera, sin números, con referencias espaciales, quiere decir que la información que yo le estoy entregando es en esta figura, esta figura espacial. Pero a nosotros nos interesa la figura descriptiva, es por eso que acá yo les hablo de la figura descriptiva. Pero estos datos de la figura espacial nos van a servir para ubicarnos dónde está. Entonces lo que yo hago es representar este punto A, que pueden ver acá. Dice que tiene que estar en el primer diedro, ok, está en el primer diedro, más próximo al plano de proyección horizontal que al plano de proyección vertical. Entonces yo ubiqué el punto acá, no sé si pueden llegar a ver. Tenemos entonces el punto A, que está en el espacio según las características que fueron entregadas en las instrucciones, y luego ahí se va representando en los planos de proyección, teniendo entonces aquí la proyección, perdón, horizontal del punto A, y aquí tenemos la representación vertical o la proyección vertical del punto A. Si llevamos esto a la figura descriptiva, tenemos entonces esta solución. ¿Sí? Porque al doblar, al girar, al rotar los planos de proyección en la figura espacial para convertirlo en la figura descriptiva, todas las proyecciones que quedan en el plano de proyección vertical superior quedan sobre la línea de tierra y todos los que se proyectan en el plano de proyección horizontal anterior quedan debajo, quedando entonces en la figura descriptiva de esta manera. ¿Sí? Lo que está resuelto en la figura espacial. Así, todos los puntos de la misma forma, en este caso el punto B nos dice que debe estar equidistante a ambos planos de proyección, no nos dice en qué diedro, por eso es que yo la solución la planteé en los 4 diedros, cualquiera de estas respuestas son correctas. Equidistante significa a la misma distancia, entonces el único requisito era que el punto B esté en cualquier diedro, pero que esté a la misma distancia. Entonces, en el primer diedro tendríamos esta situación, con la proyección vertical del punto B sobre la línea de tierra y la proyección horizontal del punto B bajo la línea de tierra, pero las dos tienen la misma distancia de separación. Si nuestro punto B está en el segundo diedro, tenemos esta situación.
Al estar equidistantes, al estar a la misma distancia, la proyección horizontal y vertical van a coincidir en un mismo punto, pero ambas sobre la línea de tierra. Al estar en el tercer diedro, lo que pasa es que la proyección vertical queda bajo la línea de tierra y la proyección horizontal queda sobre la línea de tierra, pero se cumple lo mismo a la misma distancia. Y al ubicarse en el cuarto diedro tenemos el punto B y sus ambas proyecciones bajo la línea de tierra que coinciden en el mismo punto. Entonces, así tenemos la solución del ejercicio 12. La solución del ejercicio 13 nos habla del ejercicio 13 que necesitamos graficar un punto C que esté ubicado en el segundo diedro. Tenemos entonces en la figura espacial acá ubicado el punto C, sin ninguna característica particular, solamente que esté en el segundo diedro. Entonces, esta puede ser una posible respuesta. Ambas proyecciones sobre la línea de tierra ya nos dicen que el punto C está en el segundo diedro. El ejercicio 14 nos habla de un punto D ubicado en el tercer diedro, más próximo al plano de proyección horizontal que al vertical. Entonces, ubiqué acá en el tercer diedro el punto D, más próximo al plano de proyección horizontal que al plano de proyección vertical. Como está en el tercer diedro, al rotar los planos de proyección, así como les había explicado anteriormente, nos queda entonces la proyección vertical del punto D, debajo de la línea de tierra, más próxima a esta, y la proyección horizontal del punto D queda sobre la línea de tierra y más alejada, según también podemos ver acá en la figura espacial. Pasamos al último ejercicio, que es el ejercicio 15, que también ya fue explicado, ya fue corregido. Nos piden el ejercicio 15 que hagamos un punto P, pero en los 4 diedros. Entonces lo que hacemos es representar un punto P en el primer diedro, en el segundo, sin cumplir ninguna característica particular, en el segundo diedro, en el tercer diedro, en el cuarto diedro. Y eso se representa en la figura descriptiva de esta manera, teniendo entonces un punto P en el primer diedro, en el segundo diedro, en el tercero y en el cuarto. Una compañera o compañero, no recuerdo bien, me escribió para consultarme específicamente sobre por qué tiene que representarse de esta forma el punto P en el segundo diedro. Entonces yo le expliqué que si yo dibujo un punto P en el segundo diedro, voy haciendo sus proyecciones verticales y horizontales de esta manera, y luego al representarlo en la figura descriptiva me queda que ambas proyecciones quedan sobre la línea de tierra. Esto también se comprueba con estas anotaciones iniciales que revisamos, donde nos dice qué tiene que pasar para que ubiquemos en el segundo diedro. Nos dice entonces que para que esté en el segundo diedro tiene que tener sí o sí cota positiva y alejamiento negativo. Entonces con esto también podemos corroborar. Al tener cota positiva y alejamiento negativo quiere decir que la proyección horizontal y la proyección vertical van a quedar sobre la línea de tierra. ¿Sí? Bueno, con esto solamente tenemos el repaso de la tarea 1. Ahora quiero revisar rápidamente, pero muy rápidamente para no extendernos demasiado, porque ya estamos en más de 15 minutos de tiempo, lo que fue la tarea 2, o la entrega 2, que tienen que entregar mañana, viernes para ustedes, porque esta grabación se está haciendo hoy jueves 19 de marzo, pero cuando estén viendo este video ya tienen que tener entregada esta tarea. ¿Sí? Entonces teníamos varios ejercicios acá, donde tenemos los ejercicios 16 y 20. Se van haciendo de esta manera. Si me esperan un minutito. Bueno, tenemos entonces aquí el ejercicio 16, que lo que hace es darnos también una indicación en referencia a la figura espacial, ¿no? Es decir, no nos da datos, sino lo que nos hace es una referencia en la figura espacial. Dice entonces que tenemos un punto M en el plano de proyección vertical inferior. Si volvemos, acá lastimosamente no tengo ningún, se me pasó poner acá una figura espacial, pero vamos a movernos un poco en esta imagen. Tenemos entonces una figura espacial aquí. Podemos ver entonces que el plano de proyección vertical inferior, sabemos nosotros que es este.
¿sí? Este es el plano de proyección vertical inferior. Y lo que nos pide el ejercicio es poder representar allí un punto que se llama M. Entonces la respuesta del ejercicio es esta, ¿sí? Vamos a tener entonces una proyección horizontal en la línea de tierra y una proyección vertical que está debajo de la línea de tierra. Así se van resolviendo todos los ejercicios. En este tipo de ejercicios que tienen que ver con consideraciones espaciales, que son estas que están acá, es decir, el dato que yo les doy no es un número, sino el dato que les doy es una referencia espacial. Lo recomendable es que solucionen primero el problema en la figura espacial. Entonces, lo ideal acá es tener, quiero que me disculpen la precisión de mi dibujo, pero la idea es solamente ejemplificar. Vamos a tener entonces aquí una figura espacial, ¿sí? Y nos dice entonces, voy a cambiarle el color, nos dice entonces que vamos a tener un punto M que va a estar ubicado en el plano de proyección vertical inferior, estaría acá entonces el punto M, un punto N que está en el plano de proyección vertical superior, tenemos acá entonces un punto N, un punto Q que está ubicado en el plano de proyección horizontal anterior, un punto Q, un punto R que está en el plano de proyección horizontal posterior, y un punto S que está en la línea de tierra. Entonces, los objetos pueden estar en los diedros, primer diedro, segundo diedro, tercero y cuarto. Y además de los diedros también se puede ubicar exactamente en los planos de proyección. Entonces tenemos un punto M que dijimos que está en el plano de proyección vertical inferior, acá, y esto se va representando, se representa así en la figura espacial. De la misma manera tenemos entonces el punto N, perdonen, tenemos entonces también el punto N, que está en el plano de proyección vertical superior, que es el que vemos acá, el punto Q, que está en el horizontal anterior, el punto R en el posterior y la S en la línea de tierra, ¿sí? O el punto S, perdón, en la línea de tierra. Si hay dudas específicas, vamos a tener el espacio para hacerlo, ¿sí? Solamente acá el modo de explicación. Si aún así quedan dudas, lo vamos a resolver en los foros. Continuamos con los ejercicios, entonces tenemos del ejercicio 21 al 25, la indicación era representar en la figura descriptiva los puntos y señalar la posición de los diedros, o los diedros o los planos en los que se encuentran, ¿sí? Es importante leer las indicaciones. Yo en este caso les pido que además de representar en la figura descriptiva, también me digan en qué diedro o en qué plano está el punto. Entonces yo les doy un punto T, el ejercicio 21, donde me dan unos datos numéricos, entonces yo tengo una línea de tierra, identifico el punto 0, yo sé que el primer dato es negativo 1, por lo tanto está a la izquierda en una unidad, luego tengo el dato de alejamiento positivo, entonces quiere decir que va debajo de la línea de tierra, T1, 2 unidades, 1, 2, y la proyección vertical o la cota que es 0, entonces quiere decir que T2 se encuentra sobre la línea de tierra. Representamos entonces así el punto T. Tenemos ya el primer paso que es representar en la figura descriptiva y luego nos pregunta cuál es la posición en la que está. Entonces tenemos que determinar si esta es la representación del punto T, donde se ubica, en este caso se ubica en el plano de proyección horizontal anterior. Para poder corroborar esta información, ustedes podrían dibujar la figura espacial así como hicimos en el ejercicio anterior, que era un proceso inverso, ¿sí? De esa manera también los otros ejercicios, el 22 la misma cosa, me dan los datos, me dice que el punto U está ubicado a 3, en negativo 3, entonces tengo el punto 0, 1, 2, 3, está acá, me dice que en el caso del punto U, el alejamiento y la cota son negativos, quiere decir entonces que ambas proyecciones coinciden en la línea de tierra, U1 y U2, y eso me dice también entonces que al tener cota de alejamiento 0, mi punto se ubica en la línea de tierra. De esa manera van a ir determinando todos los ejercicios, el punto B, el punto W y el punto X de la misma forma, ¿sí? Y ustedes van representando también, entonces, abajo me escriben en qué diedro o en qué lugar se ubica.
Pasamos al siguiente. Representar en la figura descriptiva los siguientes puntos. Tenemos entonces de nuevo referencias que son espaciales. Entonces tenemos acá unas referencias que son espaciales. Entonces la recomendación siempre es dibujar en la figura espacial eso que se está recomendando. Tenemos entonces en el ejercicio 26 un punto A que está en el primer diedro, más próximo al plano de proyección vertical, que es esta, que al horizontal. Y eso se representa en la figura descriptiva de esta forma. Un punto B que está en el cuarto diedro, más próximo al plano de proyección horizontal que al plano de proyección vertical. Esto se representa entonces así en la figura descriptiva. Un punto C ubicado en el tercer diedro. Un punto D ubicado en el segundo diedro, que es este, más próximo al plano de proyección horizontal que al plano de proyección vertical. Entonces se representa de esta manera la figura descriptiva. Y en el ejercicio 30, un punto E ubicado en el tercer diedro, más próximo al plano de proyección vertical que al plano de proyección horizontal. Se representa así en la figura descriptiva. ¿Sí? Esto es un repaso rápido. Si hay dudas específicas, la vamos a ver en el foro. ¿Sí? Acá no hay tanto tiempo para hacer los ejercicios, solo un repaso. Y los últimos ejercicios que tienen que ver con datos numéricos que son entregados en referencia a la figura descriptiva ya. Entonces tenemos un punto F, que tiene estos datos, se resuelve de esta manera, un punto G, y así sucesivamente. ¿Sí? Y cada uno va determinada su ubicación particular. Con esto terminamos entonces el repaso de las tareas 1 y 2, ¿sí? Que ustedes ya deberían haber entregado. Pasemos entonces, a ver en qué tiempo estamos, déjenme revisar. Déjenme revisar cuánto tiempo vamos de video para que yo pueda manejar un poco los tiempos. Bueno, vamos en 25 minutos, me parece que está bien. Vamos a hablar entonces ahora de una clase nueva. Ya terminamos con esto, los ejercicios y el contenido de la unidad 1. Vamos entonces con una nueva unidad que es la unidad 2 de la recta. Vamos a repasar a lo que nosotros ya vimos en las primeras clases, que era el concepto de recta. ¿Qué es una recta? En primer lugar, ¿qué es una recta? Es una línea de dirección constante. Una recta puede ser definida por dos puntos. Tenemos acá el primer enlace con lo que ya sabemos. Nosotros ya sabemos qué son los puntos. El punto es una ubicación específica en el espacio, no tiene largo ni ancho. Es solamente una posición. Ahora cuando hablamos de rectas, que es el siguiente tema que nos interesa, estamos hablando que la recta es una línea de dirección constante y que puede ser definida por dos puntos, como este caso que vemos aquí. Entonces tenemos un punto A y B que se unen por una línea de dirección constante que la vamos a llamar recta. Entonces una recta puede ser definida por dos puntos a los que se une recorriendo su menor distancia. Las rectas también tienen partes. Podemos estar hablando de una semirrecta, que es cada una de las partes en que se divide una recta. Acá tenemos el ejemplo. Y también podemos tener segmentos de rectas que son partes o porciones de rectas comprendidas entre dos puntos, como este caso acá del segmento AB. Generalmente nosotros vamos a trabajar con segmentos de rectas. Entonces yo les voy a dar la posición de un punto A, por ejemplo, y un punto B. Es decir, estamos hablando del segmento AB, y es ese segmento AB, ese segmento de recta AB, el que vamos a representar, ¿sí? Tenemos entonces que los segmentos tienen longitud finita. Esa longitud finita es la que nosotros vamos a identificar, y también entendiendo de que supónganse que esta es nuestra recta AB, que por este lado es una semirrecta y por este lado podemos tener otra semirrecta, ¿sí? Entonces también hay que considerar esa situación. Tenemos entonces este repaso, ustedes ya sabían esto, de qué es una recta conceptualmente. Acá aparece un nuevo concepto, que es el concepto de traza de recta. ¿Qué es una traza de recta? La traza de la recta es el punto de intersección entre una recta y los planos de proyección, que en este caso son dos, plano de proyección horizontal y plano de proyección
vertical. Entonces quiere decir que tenemos, quiero que vean acá a la derecha, tenemos por ejemplo una recta S, ¿sí? Una recta S que está en el espacio infinito, que está delimitado de alguna manera por nuestro plano de proyección vertical y nuestro plano de proyección horizontal. Tenemos allí entonces un segmento de recta llamado en este caso recta S. Cuando esta recta S se extiende o toca los planos de proyección, tenemos aquí entonces un punto que denominamos traza. Es decir, esta recta que está en el espacio infinito, al intersectarse o tocarse con los planos de proyección, producen un punto. Estas rectas, como les decía, pueden ser infinitas, entonces esta recta S puede continuar acá hasta el infinito, extenderse de la misma manera en este lado. Pero a nosotros nos interesa saber qué pasa en los puntos específicos donde tocan con los planos de proyección, que son las trazas. Si tenemos dos planos de proyección, significa que podemos tener entonces dos trazas. Entonces podemos tener trazas horizontales, que son representadas con la letra H, y trazas verticales, que son representadas con la letra B. Tenemos entonces una recta que está en el espacio, que al intersectarse con los planos de proyección producen las trazas, y podemos tener dos trazas, una traza vertical y una traza horizontal. Nosotros ya sabemos que los puntos que están en el espacio o que están en los planos de proyección, al introducirlos al sistema Monge, tienen doble proyección. Es decir, cualquier punto que está en los planos de proyección o en el espacio tienen a su vez una proyección horizontal del punto y una proyección vertical del punto. Eso quiere decir entonces que si nosotros tenemos una recta que se extiende y toca los planos de proyección, ese punto donde la recta toca con el plano, que se convierte en un punto, se llama traza de recta. Como es un punto la traza, eso nos dice también que a su vez vuelve a tener una proyección horizontal y una proyección vertical. Entonces tenemos una traza vertical, que es el punto donde toca la recta con el plano de proyección vertical. Acá tenemos entonces la traza vertical del punto. Esta traza vertical a su vez tiene una proyección horizontal, que es este B1 que vemos acá, y esta traza vertical también tiene una proyección vertical, que es el B2 que tenemos acá. A su vez, la traza horizontal, que es el punto donde la recta toca y se intersecta con el plano de proyección horizontal, que es esta H que tenemos acá, vuelve a tener su proyección horizontal, que se llama H1, que es este punto, y vuelve a tener su proyección vertical, que es H2. Tenemos entonces, vuelvo a repetir, una recta que está en el espacio, que al tocar los planos de proyección hacen aparecer un nuevo elemento que se llama traza de recta, y estas trazas de recta entonces son los puntos de intersección entre una recta dada y los planos de proyección. Como tenemos dos planos de proyección, quiere decir que tenemos también dos trazas. Las trazas pueden ser entonces horizontales, lo vamos a llamar con la letra H, es decir, entonces tenemos una traza horizontal, y también tenemos una traza vertical, que es el punto donde se toca con el plano de proyección vertical. Estos puntos sabemos que también a su vez vuelven a tener doble proyección, entonces vamos a tener una proyección horizontal de la traza horizontal y una proyección vertical de la traza horizontal. ¿Se entiende también? Es lo que está acá en este cuadro. Es lo que está acá en el cuadro, lo que estoy reescribiendo. Y luego tenemos entonces una traza vertical que tiene una proyección horizontal y una traza vertical que tiene su proyección vertical. ¿Sí? Entonces quiere decir que tenemos dos trazas, una traza horizontal y una traza vertical, y a su vez las trazas vuelven a tener proyecciones, entonces la traza horizontal tiene una proyección horizontal y una vertical, y la traza vertical tiene una proyección horizontal y otra vertical. De toda esta información, lo interesante y lo que no se tienen que olvidar es esto, que V1 y H2 siempre van a estar en la línea de tierra. Voy a borrar un poco las anotaciones para que nos concentremos en eso.
Les decía, B1 y H2 siempre en la línea de tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que la proyección horizontal de la traza vertical, es decir, B1, y la proyección vertical de la traza horizontal, es decir, H2, B1 y H2 siempre se ubican en la línea de tierra. Si se fijan en la figura espacial, van a darse cuenta de eso. Tenemos entonces H2 y B1 que están en la línea de tierra. Esta situación se va a dar siempre. Entonces tenemos, vamos a la figura descriptiva, que es lo que está acá. Tenemos entonces una recta S que tiene una proyección horizontal y una proyección vertical. Dijimos entonces que cuando la recta toca los planos de proyección, aparecen las trazas. Y que las trazas a su vez son horizontales y son verticales. Dijimos que B1 y H2 siempre en la línea de tierra. Quiere decir entonces que si esta es mi proyección horizontal, que se llama S1, cuando S1 toca la línea de tierra, quiere decir que ahí va a estar B1, que siempre tiene que estar en la línea de tierra. Se preguntarán ustedes por qué no está acá H2 si dijimos que B1 y H2 siempre en la línea de tierra. Porque en esta misma línea solamente pueden estar unidas las proyecciones que son homónimas. Es decir, si yo estoy hablando que esta es S1, quiere decir que al tocar la línea de tierra, sí o sí, el subíndice también tiene que ser 1. Por lo tanto, si mis opciones son B1 y H2, quiere decir que yo tengo que tener acá B1. Vamos a borrar un poco esto para no confundir tanto. Tengo entonces mi proyección horizontal que se extiende hasta la línea de tierra y ahí la encuentro a B1. Cuando hablo de mi proyección vertical y extiendo hasta la línea de tierra, ahí la encuentro entonces a H2. Entonces B1 y H2 siempre en la línea de tierra. A partir de ahí ya puedo identificar dónde están las otras proyecciones de las trazas. En este caso, esta es la proyección horizontal de la traza vertical. Lo que yo hago es levantar una línea perpendicular a la línea de tierra, pum, hasta que se encuentre con la proyección vertical, y en este punto tengo entonces la traza vertical de la proyección vertical. Vamos al otro lado, entonces dijimos que este es H2, es decir, la proyección vertical de la traza horizontal. Y lo que hacemos es en este punto una línea perpendicular a la línea de tierra hasta que se encuentre con la proyección horizontal, y en este punto tendríamos entonces la proyección horizontal de la traza horizontal. Esto es lo que tenemos entonces en este ejemplo. Acá a la derecha tenemos la figura espacial, una recta S, ¿sí? Que tiene una proyección horizontal S1, S1, y una proyección vertical S2, S2. En el punto donde la recta toca el plano de proyección vertical, tengo la traza vertical. En el punto donde la recta toca el plano de proyección horizontal, tengo la traza horizontal. A su vez, cada traza, la vertical y la horizontal, tienen dos proyecciones. Una proyección horizontal y una proyección vertical en cada caso. Sabemos nosotros que B1 y H2 siempre en la línea de tierra, por lo tanto, tenemos aquí B1 y H2 en la línea de tierra y las otras proyecciones coincidentes con la traza. Bueno, vamos a ver si podemos hacer ejercicios para poder entender de lo que estamos hablando. A ver cuánto de tiempo vamos, 37 minutos. Bueno, la idea entonces es, acá tenemos un primer ejercicio que vamos a hacer juntos. Voy a ver si puedo hacer acá en la máquina o si no me voy a tener que pasar al papel que tengo acá atrás mío, pero no sé si se va a llegar a ver. Vamos a probar primero esto. Tenemos entonces estos datos que yo les doy y ustedes van a representar. Tenemos entonces, dice acá, un punto A ubicado en el 0, vamos a suponer que este es el 0, que tiene la distancia 1, vamos a suponer entonces que esto es 1, quiere decir que ahí va a estar, ay, qué difícil, esperen, a 1, y luego tenemos el siguiente dato que es 4, es decir, una cota positiva va arriba a la línea de tierra que tiene valor 4. 1, 2, 3, 4.
Vamos a suponer entonces que ahí está la proyección vertical de A. Luego tenemos un punto B. Esto significa la forma en la que se presenta la información es importante, ¿sí? Decimos que decíamos que la recta puede estar determinada por 2 puntos. Entonces lo que yo les doy es la información de los 2 puntos. Es decir, esta recta con la que vamos a hacer el ejercicio está conformada por 2 puntos, un punto A y un punto B. Entonces representamos primero un punto A, que es lo que ya está acá, y ahora vamos a representar el punto B. Decíamos entonces un punto B que está ubicado en la ubicación 4. Si este es el 0, acá tenemos 1, 2, 3, 4. Nos dice que el alejamiento es positivo, por lo tanto va debajo de la línea de tierra con 3 unidades. Entonces tenemos 1, 2, 3. Ahí estaría entonces V1. Y luego nos dice que la cota es positiva, va entonces sobre la línea de tierra y ahí estaría entonces V2. Tenemos entonces la representación de los 2 puntos. Hasta acá ustedes saben cómo hacer esto. Es fácil para ustedes porque ya saben. ¿Qué es lo nuevo que tenemos que hacer entonces? Estamos hablando de que la recta es la unión de 2 puntos, entonces tenemos que unir estos puntos. Le dije también que siempre se unen solamente los que son homónimos o tienen el mismo subíndice. Entonces lo que tenemos que hacer es unir A1 con B1 en una recta que tenga una dirección y A2 con B2. Listo. Tenemos entonces, esta va a ser la proyección vertical. Es muy difícil hacer esto. La proyección vertical de nuestra recta que se llama, en este caso, AB. Quiere decir que esta línea roja que está marcada acá es la proyección vertical de la recta AB. Por lo tanto, esta que está acá es entonces la proyección horizontal. Espérenme un ratito. La proyección horizontal de la recta AB. Lo que hicimos hasta ahora entonces es representar nuestra recta AB en la figura descriptiva según los datos que tenemos. Vamos a borrar algunas cosas para no llenarnos tanto. Borramos entonces esto. Tenemos entonces hasta ahora la representación de los puntos AB y la representación de la recta que estos representan. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo determinamos las trazas. Y para eso se hace lo siguiente. Lo que vamos a hacer es extender las proyecciones de la recta. Entonces tenemos esta proyección horizontal que habíamos dicho ya, que es A1 y B1, y lo que hacemos es extender hasta la línea de tierra. Se extiende en la misma dirección. Acuérdense que las líneas tienen una misma dirección. Entonces lo que hago es que la proyección horizontal toque la línea de tierra. Y de la misma manera hago con la proyección vertical. Toca la línea de tierra. Acuérdense que tienen que ser líneas de dirección constante. Yo no tengo regla acá, así que por eso no es tan perfecto. Pero ustedes tienen que hacerlo perfecto. Tenemos entonces la proyección horizontal que extendemos hasta la línea de tierra y la proyección vertical que extendemos hasta la línea de tierra. Dijimos que en el punto donde toca entonces la línea de tierra vamos a tener las trazas. Dijimos también que B1 y H2, que son dos de nuestras trazas, siempre van a estar en la línea de tierra. Lo que estoy escribiendo acá. Entonces lo que hacemos es, si esto es A1 y esto es B1, significa que este punto donde toca acá es B1. Si este es A2 y este es B2, significa entonces que en ese punto vamos a tener a H2. Ok, ahora lo que nos falta entonces es ubicar dónde está B2 y dónde está H1. Cuando resolvemos esto vamos a tener entonces las trazas
de la recta. Vamos a terminar entonces la primera parte del ejercicio. ¿Cómo determinamos dónde están estos otros puntos? Lo que hacemos entonces es pasar por cada traza una línea perpendicular a la línea de tierra. Entonces acá una línea perpendicular va a subir, acuérdense que esto tiene que ser perpendicular y con regla, no puede ser así como estoy haciendo yo. Y lo mismo hacemos acá con el H2, una perpendicular a la línea de tierra. ¿Y hasta dónde se extiende esto? Hasta que podamos encontrar a la otra proyección, es decir, tengo que continuar extendiendo esto. En este punto entonces voy a tener, si esto es V1 y este es 2, quiere decir que acá va a estar V2. Y de este otro lado, una vez que yo extendí esta línea ortogonal, también extiendo la proyección vertical, pum, 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 hasta que se encuentre, quiere decir que si este es H2 y estos son los subíndices 1, acá voy a tener entonces H1. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que identifiqué hasta ahora? Identifiqué entonces, primero, la proyección horizontal de mi recta AB, la proyección vertical de mi recta AB, que es lo que está en rojo que ustedes pueden ver ahí. Y luego lo que hice fue identificar las trazas. Por un lado, la traza vertical, que tiene una proyección horizontal y una proyección vertical. Y por otro lado, la traza horizontal, que tiene también una proyección vertical y una horizontal. Con eso lo que hice fue determinar las trazas, es decir, la primera parte de mi ejercicio. Mi ejercicio me pide que yo represente una recta AB y que al representar la recta AB lo que haga es determinar también las trazas. Entonces eso hicimos. Tenemos entonces una recta AB con una proyección horizontal y una proyección vertical. Y tenemos también las trazas verticales y horizontales con sus dos proyecciones, que es lo que vemos acá. El siguiente paso del ejercicio nos dice que tenemos que hacer es determinar los diedros que atraviesan. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer una línea auxiliar. Voy a borrar esto. Vamos a hacer una línea auxiliar que se va a ubicar aquí debajo. Ahí encontré cómo hacer líneas rectas. Y lo que vamos a hacer es, en esta línea auxiliar, marcar dónde están las trazas. Porque acuérdense que las trazas nos determinan el punto en el que una recta, en este caso nuestra recta AB, toca el plano. ¿Y qué pasa cuando estas rectas las volvemos a extender? Quiere decir que la recta va a pasar de un plano a otro plano. Entonces lo que estamos diciendo es que si nosotros tenemos aquí una recta AB que está en la figura espacial, si yo hago que esta recta AB toque el plano de proyección y luego pase al otro diedro, yo tengo que identificar en qué punto toca el plano y desde qué punto pasa al otro diedro. Eso es lo que estamos haciendo aquí en la figura descriptiva. Volvemos a la figura descriptiva, vemos entonces cómo nuestra recta AB, que fuimos determinando sus trazas, podemos ver que si al extender la recta vamos a pasar a otro diedro. Eso significa que si yo bajo una línea de puntos más o menos, no más, usted tiene que hacer bien, yo más o menos porque no tengo regla. Voy a identificar que en este punto está la traza vertical, es decir, en este punto la recta AB toca el plano de proyección vertical. Y por otro lado, aquí, en este punto, mi recta AB toca el plano de proyección horizontal. Esto me está diciendo que desde aquí, desde la traza vertical a la traza horizontal, mi recta está en un diedro. Desde aquí, desde la traza vertical hacia la izquierda, mi recta está en otro diedro. Y de la traza horizontal a la derecha, mi recta está en otro diedro. Tenemos que ver entonces en qué diedro se ubica. Eso es, es la otra parte del ejercicio. Nosotros sabemos por esta tabla que habíamos visto anteriormente, que ya la vimos y que les dije que anoten, que cuando la proyección horizontal se encuentra debajo de la línea de tierra, es decir, alejamiento positivo,
y la cota es positiva, es decir, se ubica sobre la línea de tierra, estamos hablando del primer diedro. Eso nos dice que este primer segmento que tenemos aquí, desde este punto, que es la traza vertical, a la traza horizontal, toda nuestra recta, su proyección horizontal se encuentra debajo de la línea de tierra y su proyección vertical se encuentra sobre la línea de tierra. Eso quiere decir que esa parte de la recta está en el primer diedro. Está aquí. ¿Sí? Luego, desde la traza vertical, desde aquí para allá, tenemos que ver qué pasa. Tenemos entonces, estamos viendo acá cómo la proyección horizontal de nuestra recta pasa la línea de tierra. Desde este punto entonces tenemos ambas proyecciones, tanto proyección horizontal como proyección vertical sobre la línea de tierra. Nosotros sabemos también entonces que cuando el alejamiento es negativo o la proyección horizontal se ubica sobre la línea de tierra y la cota es positiva, o sea, la proyección vertical está sobre la línea de tierra, eso nos quiere decir que estamos en el segundo diedro. Bueno, quiere decir entonces que nuestra recta desde este punto hacia la izquierda está en el segundo diedro. En la figura espacial sería que la recta pasa y pasa al otro lado. Acuérdense que esto es una recta, ¿sí? No lo que estoy dibujando, algo recto. ¿Qué pasa cuando la recta llega hasta el plano de proyección horizontal, que es este punto acá? ¿Qué pasa? Quiere decir que la recta está atravesando otro diedro. Si nos vamos a la figura descriptiva y vemos que la cota es negativa, o sea que la proyección vertical se va bajo la línea de tierra y la proyección horizontal está bajo la línea de tierra, nos quiere decir entonces que estamos en el cuarto diedro. Con eso terminamos el ejercicio. Es decir, primero lo que hacemos es determinar las trazas de la siguiente recta, es decir, representar primero la recta AB, es decir, representar el punto A y el punto B, unir las proyecciones que son homónimas, entonces 1A1 con B1 y A2 con B2, extiendo estas proyecciones hasta la línea de tierra para encontrar las trazas, ahí tengo entonces una traza vertical y una traza horizontal, y luego ubico sus otras proyecciones. Una vez que yo voy haciendo eso, voy a borrar para no confundirnos tanto. Una vez que yo voy haciendo eso, voy determinando dónde están las trazas, que son 2. Creo que ahí está. Y luego tenemos entonces que determinar los diedros que atraviesan nuestra recta en función a las trazas. ¿Sí? Así resolvemos entonces estos ejercicios. Creo que en la siguiente lámina está el ejercicio resuelto. Vamos a ver. Sí, así mismo. Este es el ejercicio resuelto que ustedes tienen también a mano, que yo ya resolví. Entonces lo que hice acá fue, lo que hice acá fue primero dibujarles una figura espacial general para ubicarnos dónde está nuestra recta AB en el espacio y a partir de ahí hacer un zoom, que es esto que tenemos acá. Tenemos entonces nuestra línea de tierra que es esta, ¿sí? Y tenemos entonces los diedros, primer diedro, segundo, tercero y cuarto. Lo que hacemos acá entonces es ubicar nuestra recta AB, acá tenemos el punto A, acá tenemos el punto B, que está en rojo, no sé si pueden ver. Extendemos eso hasta que toque la línea de tierra para obtener las trazas. Y estas a su vez vuelven a tener doble proyección. En la figura descriptiva representaríamos de esta manera entonces. Representamos primero el punto A, como pueden ver acá, el punto A, el punto B. Unimos las proyecciones que son homónimas, es decir, voy a unir A1 con B1 y A2 con B2, y luego extiendo eso hasta tocar la línea de tierra. Tengo entonces acá B1, porque este es A1 y B1, y acá tengo H2, porque acá tengo B2 y A2, y dijimos que B1 y H2 siempre en la línea de tierra. Una vez que identifico B1 y H2, voy a identificar entonces dónde se ubica B2 y dónde se ubica H1. Y con eso obtengo las trazas de mi recta
AB, que en este caso tiene dos, una traza vertical y una traza horizontal. Con esas trazas, lo que yo logro es identificar en qué momento mi recta AB pasa de estar en un diedro a estar en otro diedro. Entonces, para eso hago esta línea auxiliar que pueden ver acá. Identifico en qué punto tengo mi traza horizontal, acá identifico en qué punto tengo mi traza vertical, y eso me dice que la recta desde acá hasta acá está en un diedro, desde acá hasta acá está en otro diedro, y desde acá hasta acá está en otro diedro. Hago el análisis y veo entonces que desde acá hasta acá, mi recta AB en su proyección horizontal se encuentra debajo de la línea de tierra, y en su proyección vertical se encuentra sobre la línea de tierra. Esto nos dice que está en el primer diedro. Ese mismo análisis hago para la derecha, donde veo que la proyección vertical va debajo y la horizontal debajo. Estoy en el cuarto diedro. Y de este lado veo que la proyección horizontal va hacia arriba, la vertical también, es decir, estoy en el segundo diedro. Esa es la forma de solucionar los ejercicios de rectas, trazas de rectas y diedros que atraviesan. Entonces tenemos acá la explicación del primer ejercicio, y luego van a tener otros ejercicios más para ir resolviendo de la misma manera. El ejercicio 2, 3, 4, 5, 6 y 7, donde yo le doy la información numérica, ¿verdad? Entonces yo les digo, es una recta, en este caso en el ejercicio 2, es una recta MN, es decir, una recta formada por un punto M y un punto N, ¿sí? Que se resuelve de la misma manera que el ejercicio anterior, que es este. Voy a borrar eso un ratito. Se resuelve de esta misma forma. ¿Sí? Entonces tenemos dos puntos que forman una recta. MN, en el ejercicio 3 RS, en el ejercicio 4 PQ, en el ejercicio 5 CD, en el ejercicio 6 FG y en el ejercicio 7 JK. No deberían tener mayores problemas para resolver estos ejercicios. Vamos al otro tipo de ejercicios que tal vez sean más complicados. La información que yo les doy acá, además de ser numérica, también es referencial. En el ejercicio 8 nos dice que tenemos un punto, por un punto A, es decir, nos da el punto A, trazar una recta paralela AB paralela a una recta CD. Entonces lo que el ejercicio hace es ubicarles un punto A, porque en relación a este punto A ustedes tienen que trazar una recta AB que a su vez sea paralela a una recta CD. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que lograr. Van a ir desarrollando estos ejercicios. En el punto 9 nos dice que tienen que trazar una recta paralela a la recta FG. Y en el ejercicio 10 deben trazar la figura descriptiva, una recta JK con un punto que se ubique en el plano de proyección horizontal anterior, es decir, van a tener entonces un punto J que está aquí, y un punto K en el tercer diedro, y un punto K que va a estar acá. Tienen que determinar las trazas y los diedros que atraviesan. Entonces en la figura espacial, en el ejercicio 10, ustedes tienen una recta que hace más o menos esto, que tiene un punto en el plano de proyección horizontal y tiene otro punto en el tercer diedro. Y en el ejercicio 11 se le dan los datos de las rectas que tienen que hallar. Bueno, creo que con eso estaríamos terminando lo que sería la clase teórica. La idea es que ustedes puedan resolver estos ejercicios. Me extendí un poco más, llegué casi a 1 hora. Espero que hayan entendido las explicaciones. La idea es usar una especie de foro o un espacio de discusión en un horario específico para que puedan mandarme sus preguntas. Yo sé que es difícil tal vez entender todo esto a distancia. De hecho, es la primera vez que yo estoy haciendo una clase así. Nunca pasé por esta experiencia, así que es importante que ustedes me comenten y me digan cosas al respecto para que yo pueda mejorar si es que esta situación va a seguir, ¿sí? Respecto a eso, también decirles que se cuiden, que le cuiden a su familia, que le cuiden especialmente a sus abuelos, a sus abuelas, a sus padres, a sus madres, porque esto va a seguir por algunos meses más, ¿sí? Es importante también que nos adaptemos y busquemos la mejor forma de superar esto que se nos viene como humanidad, ¿sí?
Estoy a las órdenes para lo que sea, les pido que se cuiden, que reflexionen, que usen su tiempo para estudiar, para producir y para tratar de ayudarnos a superar esta situación en la que estamos. Yo estoy disponible, ustedes saben mi correo y les dejaré en los anuncios la forma en la que vamos a continuar con esto. Espero que haya sido útil y mejoraremos para las siguientes ocasiones.